7 de la mañana con 17 minutos y continuamos con mucho más en su revista Esta Mañana. Hoy tenemos que hablar de un tema importante que tiene que ver con la investigación, porque la investigación amplía el conocimiento y coadyuva en el desarrollo de la sociedad. A mi lado me encuentro con Weimar Wilfredo López Zubia, quien es estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y que en un anterior programa él nos dio a conocer un artículo científico denominado Fórmula para hallar la cifra de números primos menores que una cantidad dada. Él acá se encuentra para explicarnos un poco más de este artículo científico, de esta fórmula, detalle a detalle. Háblanos un poco, Weimar, de esta fórmula. El objetivo de esto es que entiendan mejor el procedimiento que hace la fórmula para encontrar la cifra de números primos. Este procedimiento que hace es factorizando los números. Por ejemplo, hasta el momento no hay ninguna fórmula que halle esta cantidad tan precisa como la mía. Eso justamente se puede ver. Por ejemplo, se está mostrando, digamos, de que la fórmula es totalmente nueva. Se ha tomado en cuenta que en la matemática todo es posible, y si no hay una fórmula es porque no existen las matemáticas necesarias. El objetivo de esto fue crear una fórmula nueva que no existe en la matemática para demostrar y encontrar la función que estamos encontrando. Esta fórmula es importante porque encuentra la distribución de los números primos. Es que los números primos son importantes. Los números primos son aquellos que crean la matemática. Si no hubiera número primo, no hubiera matemática. Por ejemplo, de los números primos salen los compuestos, y números primos y compuestos crean a todos los números naturales. Por esa razón es que es eso. Pero ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel número natural mayor que 1 que solo tiene dos divisores, el mismo número y el 1. Eso es aprendido desde el colegio. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar también de la hipótesis de Riemann, que es el objetivo donde quería llegar Riemann, porque es un problema milenario esta hipótesis. La hipótesis de Riemann trata sobre los números primos menores que una magnitud dada, el título de mi artículo. Es el problema matemático más importante que está premiada a nivel mundial por las muchas aplicaciones en la ciencia. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos los números primos menores que, digamos, tenemos números. Quiero hallar los números primos menores que 10, son 4, dice. Son 2, 3, 5 y 7. Ahí podemos ver que se nota fácilmente que son 4 contando. Pero se vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría, digamos, si en caso yo quisiera hallar números primos menores que un número mucho más grande que este número 10? Y la fórmula que estamos haciendo es que cumple ese objetivo, sale de manera exacta. Es la pregunta justamente, de manera exacta llega a salir de otro número la cantidad de números primos menores. Esta fórmula es la única capaz de cumplir todo el propósito de entender la distribución de los números primos. ¿Por qué? Esta fórmula, aparte de analizar cuántos números primos menores que un número hay, también verifica cuáles son esos números primos, y también verifica si es que un número grande es primo o no es primo. O sea, es muy importante conocer bien la fórmula. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, que me han hecho varias personas: ¿por qué ha tardado tanto tiempo en descubrirse la fórmula? Porque antes no ha sido descubierta. Y el secreto está en una creación de una función EIT que es nueva, es simple, es muy simple, pero es una función nueva que no se ha conocido antes. La precisión de la fórmula está plasmada en esta función EIT. ¿Y cuál es esa función EIT? Si nos puedes la función EIT dice que si en caso yo tengo números decimales, voy a suponer que la respuesta es 0, y si tengo números reales, o sea, enteros naturales, la respuesta es 1. Entonces la precisión está ahí, o sea, solamente contar los números naturales está la precisión. De eso se trata. El teorema fundamental, por ejemplo, es una fórmula larga, como se puede ver ahí, no es cortita. Es una fórmula larga porque ha sido iterada, sacada desde 0. Se ha creado la fórmula, o sea, no ha sido, digamos, de la noche a la mañana decir
esta es la fórmula IA, ¿ya? La fórmula ha tenido mucho énfasis en saber inclusive cómo va a iniciar la fórmula, ¿ya? La fórmula no ha iniciado, digamos así, diciendo, digamos, de que esta va a ser la fórmula de punto, ¿ya? Los resultados que yo tengo, por ejemplo, ahí, hasta 10 a la 25 se ha verificado un número totalmente exacto de la cantidad de números primos menores que un número dado. 10 sería 1 con 25 ceros, donde la respuesta se muestra ahí que tiene muchos dígitos y no tiene error, ningún error alguno, ¿ya? Entonces, digamos, yo lo hice mediante Excel. ¿Qué significa? Que si en caso podría usar un programa más avanzado, la cifra de números primos saldría exacta igual, porque eso demuestra la fórmula, ¿ya? En la creación de la fórmula se da de entender de la exactitud que va a tener en el futuro, ¿ya? O sea, entonces ya tenemos un avance grande. Y aquí quería más hacer notar, digamos, de que se ha creado un grupo de WhatsApp, Telegram, todo. ¿Para qué? Para que esta fórmula sea más conocida, porque muchas preguntas me han hecho de cómo yo puedo sacar esta fórmula, quieren conocer la fórmula, pero no saben cómo aplicarla, ¿ya? Porque la matemática es nueva, ya la matemática es nueva, o sea, no es una matemática que ha existido antes, es una nueva matemática. Y hay una película recomendada que lo va a sacar en TVU el viernes 13, o sea, hoy a las 4 de la tarde, ¿ya? Donde pueden ver la película para entender cuál es el proceso o el funcionamiento de la fórmula y cuánto el mundo ha buscado esta fórmula. Esa misma película se va a repetir el día de mañana sábado a las 2 de la tarde, ¿ya? ¿Para qué? Para que tengan un poquito más información acerca de esta fórmula y entiendan mejor, o sea, porque explicando así quizás no lo van a entender porque es matemática mucho más avanzada. Por esa razón es que yo preferí mejor que lo vean una película y saquen sus conclusiones y así mejor lo puedan entender el propósito de la fórmula principal original, ¿ya? Esta fórmula, por otro lado, está también premiada por $1 millón, ¿ya? Por el Instituto de Clay de Matemáticas. ¿Qué quiere decir? Si en caso esta fórmula sería encontrada, pues esta podría ser el inicio de una nueva matemática, ¿ya? Una matemática que todavía no se conoce porque los avances grandes que ha habido hasta el momento no han llegado a ser tan grandes, tan precisos, ¿ya? Por ejemplo, hagamos una prueba, digamos. Han salido fórmulas que eran aproximadas, ¿ya? Que son igual de largas que la mía, ¿ya? Igual de largas, pero la aproximación es aproximadamente radical de x, ¿ya? Es una explicación que da de una hipótesis de Riemann que antes querían demostrar, ¿ya? Ahora, otra cosa más. Esta fórmula crea matemática. ¿Qué quiere decir? Que los valores que voy a sacar son totalmente exactos, o sea, no son decimales, no se tiene que redondear, no se tiene que hacer nada, absolutamente nada, o sea, todo ya está en la fórmula. La fórmula ya te dice, digamos, la exactitud que tiene desde el primer momento, o sea, no dice, digamos, ya del 100 arriba va a ser un poco inexacto, no te dice nada, ¿ya? Esta fórmula ha sido verificada hasta 10 a la 25 como se veía anteriormente, ¿ya? Y no tenía error. Y en la demostración te demuestra de que la fórmula no va a tener error en ningún momento de su vida, ¿ya? Por lo tanto, sería un avance muy grande para la matemática que esperemos que pronto se pueda conocer a nivel internacional, ¿ya? Ya que esta fórmula ha sido buscada desde inclusive antes de Cristo, ¿ya? Ha sido buscada por muchos, los matemáticos han intentado, pero ¿por qué no la han descubierto? Esa quizás sería una pregunta también clave para entender esto. Es uno de los 10 problemas del mundo, ¿no? Que ya tú lo has resuelto. Sí, ese es uno de los 10 problemas del milenio, ¿ya? Pero vamos a entender un poquito mejor, ¿ya? ¿Por qué no lo han descubierto antes? ¿Ya? Es porque yo he creado matemática, es la diferencia. Yo primeramente dije que si no existe la matemática necesaria, nunca voy a poder demostrar la fórmula, ¿ya? Entonces, seguramente antes han intentado demostrar con teoremas que ya conocemos, que casualmente no llegó a cumplir, ¿ya? Pero en este caso yo he creado la matemática desde cero, ¿ya? ¿Qué quiere decir? O sea, yo he pensado de que no existe la matemática necesaria para demostrar la fórmula, por lo tanto tenía que crear nueva matemática para llegar a demostrar la fórmula, ¿ya? Esta fórmula es totalmente precisa, ¿ya?
y se puede usar también para demostrar otros teoremas de los 10 problemas del milenio. ¿Qué quiere decir? Esta estaría plasmada prácticamente en aplicaciones mucho más avanzadas, ¿ya? No tanto en el colegio, porque en el colegio son pequeños los números que nosotros hallamos de números primos, pero en la universidad o en matemáticas avanzadas, en internacionales, digamos, ciencias imaginarias, plano complejo, álgebra abstracta, ¿ya? Se va a poder encontrar mucho más avances, ¿ya? Y no solo avances para la matemática, ¿ya? También hay avances para la literatura, la biología, más todavía, mucho más para la informática, para la seguridad. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tenemos tarjetas del banco, pues estas tarjetas, número de tarjeta que nosotros tenemos de número de cuenta, está creada por números primos. Por esa razón es que mayormente es difícil hackearlas por el número primo, por el estudio de la dificultad que tiene el número primo, ¿ya? En este caso, por suerte, va a poder sacar los números primos. Ya puede ser un avance a lo bueno, que va a aumentar la seguridad, o puede ser también a lo malo, porque puede ser que algunas personas traten de hackear este número y puede ser a su conveniencia, ¿no? En este caso, tiene riesgos también que la fórmula sea publicada. Obviamente, todo tiene riesgos, ya, pero lo que sí sé es que esta fórmula ha sido por primera vez encontrada en el mundo, ya. Y antes no ha podido encontrarse justamente porque la matemática no es una matemática que yo he usado, que ya se conocía. He usado una matemática muy desconocida, ¿ya? Demasiado, así se podría decir, imaginativa, ¿ya? Es lo que llegó a ser en un principio. Bien, muchas gracias, Weimar, por esta explicación. Y bueno, para que la población conozca acerca de este tema, para concluir con esta entrevista, ¿cuánto tiempo te demoró hacer este proyecto de investigación y qué se viene a futuro, ya teniendo los resultados en un artículo científico? Ya. A futuro lo que nosotros llegaríamos a tener es obtener la cifra de números primos menores que un número dado y reconocer números grandes cuando son primos y cuando no son primos de manera inmediata prácticamente, ¿ya? O sea, ya no vamos a tener que dividir entre todos los números anteriores para saber si este es primo, si es múltiplo de un número, nada que ver, o sea, es directo, ¿ya? Y ahora, ¿cuánto es el tiempo que se ha demorado en hacer esto? ¿Ya? La idea ha salido de unos 3 días ha salido la idea, pero la idea no era nada, ¿no? O sea, en comparación con lo que de verdad se tenía que hacer. Porque de verdad lo que vino era ir preguntándose muchas hipótesis, muchas preguntas después y hemos empezado a cruzar. Entonces, un año aproximadamente yo creo que ha tomado el tiempo de esta creación. O sea, pero no era una creación que se podía hacer, digamos, dejarlo un día. O sea, no se podía dejar ni un día porque si tú lo dejabas un día perdías el hilo, ¿ya? Perdías el hilo. Entonces, ¿por qué? Porque las simplificaciones que se hizo en la fórmula son demasiado largas. En el artículo que yo les pasé, ya, o que van a tenerlo posteriormente, está totalmente reducido, porque ahí dice simplificado, pero la simplificación no solamente se hace con números así simples, tiene exponenciales, tiene elevados, tiene cuadrados, tiene al cubo, tiene elevados a números grandes, y la simplificación no se pudo hacer por ningún ordenador, porque el ordenador no pensaba obviamente de que realmente qué es lo que quería simplificar, ¿ya? O sea, es una matemática donde se ha hecho a mano todo, ya, para entender mejor y para que los números no sean, digamos, como era nuevo, no podía yo ponerlo a un ordenador y decir, ya, quiero que saques tú. Eso no se podía hacer, ¿ya? Ese era el objetivo más que todo. Ya, listo, muchas gracias por esta información, Weimar. Ahí veíamos imágenes con el rector de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, quien te daba, ¿no?, un certificado de reconocimiento por el trabajo que has realizado, por este artículo científico que es importante. Es importante el tema de la investigación en el ámbito académico. Muchas gracias, Weimar. Gracias. Bien, de esta manera nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con más de Al Despertar.